Todos necesitamos amar y sabernos amados para ser felices. Amar a Dios y a los demás, la mujer, el marido, hijos y padres, amigos y todos los que nos rodean. Los cristianos, además, tenemos el reto de amar, no solo soportar o sobrellevar, incluso a quienes nos odian. Pero hay muchos tipos de amor. Luis reconocía 4: el cariño, la amistad, el eros y la caridad. Así, un joven y una mujer se reconocen enamorados de su novia y de su marido, respectivamente, pero jamás de su mejor amigo o amiga, aunque los amen tanto como a sus parejas. Además, el amor del noviazgo y del matrimonio exigen exclusividad, mientras que la amistad no, pues puedo tener simultáneamente varios amigos. Aclaro que no llamo enamoramiento a decir me gustas o me apetece estar contigo, pues con esa sola expresión puedo dirigirme tanto a una persona como a una cerveza o a un coche. Entrega. ¿Es irreverente que un cristiano, hombre o mujer, se reconozca enamorado de Cristo? Ni a hablar, porque lo esencial del enamoramiento no es la atracción física que se da en el noviazgo y el matrimonio, ni siquiera el sentimiento que puede desaparecer, sino la voluntad de entrega. Por eso, la mujer y el hombre entregados a Cristo con corazón indiviso deben vivir enamorados de Él. Pero también los novios y matrimonios cristianos, pues su enamoramiento, que incluye la atracción física, es compatible y se acrecienta cuando se enamoran de Cristo, ya que el enamoramiento de Jesucristo revive el color, la luz y las tonalidades de los otros amores. Entonces el cariño, la amistad y el eros, que incluye la atracción física, se llenan de sentido. Expresiones de amor. Un hombre quizá ame más a un amigo que a su mujer, pero solo a ella le dirá mi amor, mi vida, mi todo, pues a ella se ha entregado y no a su amigo. También una madre puede llamar así al hijo por quien sacrifica su vida y no media ninguna atracción física. De forma semejante, la persona enamorada de Jesucristo se dirige a Él, mi amor, mi vida, mi todo. Pero la entrega de amor no es esclavitud ni servilismo. Mi amo, amo mío, dice el esclavo. Mi amor, amor mío, el enamorado. Fidelidad. La fidelidad matrimonial se fundamenta más en el amor al cónyuge y a Dios que en la presencia de los hijos. Así también la fidelidad del célibe, laicos, sacerdotes, vírgenes consagradas, religiosos, debe fundamentarse en su enamoramiento de Cristo. Solo después aparecen otras razones prácticas, como una mayor disponibilidad para tareas apostólicas. Hace pocos años un sacerdote joven me dijo: estoy profundizando más en el sentido esponsal de mi celibato, es decir, en su enamoramiento de Cristo. Y ese enamoramiento sigue dando sentido a su vida ahora, cuando una grave enfermedad ha paralizado su actividad pastoral. Ya le sucedió al cardenal Van Thuan durante su encarcelamiento en Vietnam, porque la fidelidad del enamorado sobrevive en cualquier circunstancia. Además, quien no se enamora vive como un solterón y acaba siendo egoísta. Por desgracia, bastantes personas casadas son solterones y también algunos célibes por Dios. Pero Dios no quiere solterones, sino enamorados. Casados, viudos, célibes, sacerdotes, vírgenes, solteros. Porque el solterón que se incapacita para amar, fracasa, mientras que el enamorado que ama, también en la adversidad, es feliz. Y Dios nos quiere felices.